Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora de este tema precisamente, que es estos anuncios que ha realizado el gobierno a través del ministro de Economía y el presidente del Banco Central, que es terminar de pasar todos los pasivos remunerados que tiene el Banco Central, que son la contrapartida de los depósitos que existen en los bancos, directamente a bonos del Tesoro. Para el objetivo que busca el gobierno con esto es dejar de emitir dinero por ese lado también. Por ahora no emite dinero para cubrir déficit fiscal, más allá de que sea un déficit fiscal base caja, es decir, todavía no es un superávit fiscal o un equilibrio presupuestario consolidado en el tiempo, sí en las ideas, pero no en el tiempo todavía. Pero hay otra fuente endógena de emisión monetaria que son los pasivos remunerados. Cuando la gente iba y colocaba depósitos a plazo fijo, por ejemplo, en los bancos, e incluso en algún momento hasta llegó a abarcar lo que estaba en cajas de ahorro, por ejemplo, también, los bancos lo colocaban en pasivos remunerados en el Banco Central. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie tomaba préstamos. Y utilizaban los bancos todo lo que es eh, la mayor liquidez, esto es cuentas corrientes y parte de las cajas de ahorro, para usarlo en lo que es la banca comercial, tarjetas de crédito y ese tipo de cosas. Llegó un punto en donde incluso parte de la caja de ahorro, además de los plazos fijos privados, estaban colocados en estos pasivos remunerados, porque pagaban tasas muy altas, porque era la forma que los gobiernos trataban de que la inflación no se les disparara más, a pesar de que los logros fueron muy escasos. Porque ustedes recordarán la tasa de inflación y de variación de precios, mejor dicho, que existía. Pero esto implicaba mayor emisión, porque cuando llegaban los vencimientos había que pagar los intereses y el Banco Central tenía que emitir para pagar esto. Lo que ha ido haciendo el gobierno actual es bajar la tasa para pagar menos intereses y por lo tanto emitir menos el Banco Central, pero también ha ido desarmando esos pasivos remunerados y han pasado de ser una deuda cuasi fiscal del Banco Central y ha pasado a ser una deuda del Tesoro. La idea es terminar ya definitivamente con eso. Quedan alrededor de unos 6-7 billones de pesos en manos de bancos privados y el resto, alrededor de unos 10-11, en manos de bancos públicos. Van a empezar, por supuesto, con los bancos privados, que es que no hayan más pasivos remunerados y pasan a ser deuda del Tesoro. Cambian, digamos, el que tiene que pagar, digamos. Va a dejar de pagar el Banco Central, que lo hace emitiendo, y va a pasar a pagar el Tesoro, que para eso va a tener que mantener un mayor superávit fiscal. Es decir, dos cosas se ven de este lado. Va a haber un mayor ajuste de gasto público porque va a haber que tener más superávit para pagar esto y se va a dejar de emitir. Ahora bien, siempre la pregunta que existe acá es la siguiente. ¿Por qué la gente cuando va a colocarle el dinero en el banco no pregunta qué es lo que hace el banco con ese dinero? Porque después lo que pasa, ¿cuál es la contracara, llamémosle negativa de esto? Que es que los que pagan impuestos, los que decidieron por ahí de pronto no colocar dinero en los bancos y hacer las cosas bien, sabiendo que los bancos no lo invertían en algo productivo, sino que lo colocaban, se daban vuelta y lo colocaban en el Banco Central y punto, digamos, ahora con más impuestos futuros van a tener que pagarle a aquellos que ganaron dinero basado en emisión monetaria en el pasado y con impuestos futuros va a haber que pagarle esto a quienes colocaron dinero en los bancos. Es una vieja cuestión, ya pasó en 1990 con el plan Bonex, pasó con el corralito y ahora de nuevo, que si bien no ha sido tan traumático obviamente como aquellos dos casos, no deja de ser una especie de pequeñísimo plan Bonex pero para bancos. Pero igual, como pasa a ser deuda del Tesoro, toda la ciudadanía va a tener que pagar las colocaciones que hicieron en plazo fijo otras personas. ¿Esto de qué nos va a servir? Esperemos que la tercera sea la vencida, no vuelva a ocurrir. Y la gente, antes de colocar el dinero, le pregunte a los bancos y a donde lo vaya a colocar en qué lo invierten antes de tomar malas decisiones.